Retrocedamos un poco en el tiempo, a las civilizaciones antiguas. En términos generales, ¿cómo funcionaban los roles de género estrictamente en relación con el matrimonio? Naturalmente, hablando objetivamente, las mujeres eran vistas como un activo necesario para el mantenimiento de la especie, es decir, un recurso reproductivo. Para el hombre de las antiguas sociedades, el matrimonio tenía una relación de empresa, ya que suponía la adquisición de un coste fijo, no sólo para la supervivencia del linaje, sino también para expandir el poder del clan. Aquí es donde normalmente entra el discurso feminista de opresión, ya que, en el patriarcado, la mujer era un objeto reproductivo, e ignoran las relaciones de intercambio que este tipo de empresa implicaba. De este modo, la familia tenía una configuración en la que existía un patriarca, fuente primaria de recursos, quien había aportado el mayor capital inicial familiar, y la mujer, que aportaría el capital reproductivo. El hombre asume más riesgos, ya que él aportaba el capital inicial familiar a corto plazo, es decir, trabajaría para acumular recursos y estar listo para formar una familia. Mientras tanto, la mujer aporta capital a largo plazo, ya que ella pagaría su parte dando hijos a ese hombre, que en el futuro serían una fuente de recursos para la familia. Es decir, el hombre tendría que proveer recursos y protección durante bastante tiempo, hasta ver el retorno de su inversión, que serían los hijos, una mano de obra para los negocios familiares. Este acuerdo matrimonial posibilitaba la asociación entre familias y también fomentaba la familia extensa, llevando a la riqueza y prosperidad de todos. La mujer, siendo el elemento más frágil, se volvía dependiente, de forma perpetua del marido, y por eso existía una deuda, por así decirlo, en el intercambio familiar, es decir, una obligación para que la mujer tuviera acceso a los recursos del marido. En los aspectos sexuales, la mujer era introducida al matrimonio muy joven y la menstruación determinaba cuándo la niña estaba lista para debutar. Esto daba al marido total responsabilidad sobre su educación, comportamiento y carácter. Así, la mujer reconocía el liderazgo y la autoridad del marido, y el marido formaba a la mujer a través de la instrucción. Era una época sin comida basura ni alimentos industrializados, así que la belleza y la salud de la mujer tenían mayor durabilidad. La esperanza de vida era de 50 años, y entre el 10 y el 20% de la población masculina estaba siendo mutilada en guerras, por lo tanto, la población femenina era mucho mayor. Así pues, había una comprensión por parte de la mujer que había tenido suerte, porque una mujer que no se casaba tendría que buscar la manera de mantenerse. En la jerarquía familiar, la mujer estaba por debajo del marido, y por eso tenía menos responsabilidad, debido a la relación de autoridad. Si la mujer cometía un pecado, lo cometía contra su marido, y era él quien la castigaba por ello. El divorcio sin culpa no existía, así que la mujer no podía dejar a un marido simplemente por aburrimiento. No hay registros históricos de romanticismo ni de promesas de amor. Hasta entonces el matrimonio era una empresa, un negocio para la familia, realizado de manera modesta y privada, sin ningún espectáculo de consumo extravagante. Hasta aquí vemos que no hay una clara influencia hipergámica a nivel epidémico, como veremos más adelante. Por eso, mi investigación comenzará a nivel psicológico, una teoría de cómo los aspectos neurobiológicos influyen en la caída del patriarcado y resultan en una sociedad ginocéntrica. Mira, el feminismo, el tradicionalismo, todo eso son solo síntomas de un desorden de lo que es natural, de la posición de los roles del hombre, de la mujer y de la familia. Pero tampoco puedo ignorar que las ideologías sean una herramienta de ingeniería social para la propagación de un comportamiento adecuado, con el colectivo esperaos, pero siempre y cuando se traten como una herramienta desencadenante que simplemente despierta el patrón mental que ya está programado profundamente en la mente del sujeto. La investigación vectorial debe hacerse de dentro hacia afuera y determinar el límite de dónde comienza. La conciencia colectiva es la que influirá en el comportamiento del sujeto de fuera hacia adentro. Como punto de partida, necesitamos establecer que el ser humano tiene un conjunto de programaciones estándar transmitidas a través de la cadena genética. Son informaciones de nuestros antepasados que llevamos en nuestro ADN y eso determina nuestra especie. La neurociencia va a afirmar que la programación psicológica básica también se transmite. Es a partir de esa génesis y del proceso de aprendizaje que se construye la personalidad. Es como si compraras un ordenador solo con el Windows instalado, sin ninguna otra aplicación.
y con el tiempo vas instalando programas en él para optimizar las tareas cotidianas que necesitas realizar. Bueno, en ese software base del ser humano ya vienen instalados algunos comportamientos primitivos. En el hombre es la dominancia, en la mujer es la hipergamia. Estos dos factores son los que hacen que la naturaleza realice la selección natural dentro de la especie humana, porque su inteligencia superó a las demás especies, colocándose en la cima de la cadena alimentaria. Eso quiere decir que el hombre sería el depredador del hombre. Piensa en cuántos millones de años esa información genética se transmitió de generación en generación hasta llegar al hombre civilizado. ¿Puedes ver cuánto se ha reforzado esta información genética a lo largo de cientos de miles de años? Hasta que lleguemos a los grandes imperios antiguos, la dominancia es un comportamiento primitivo, resultado de esta programación. En otras palabras, es una herencia genética, una lección transmitida a lo largo de los siglos, almacenada en nuestro propio ADN masculino. Mientras que la hipergamia impulsa a las mujeres a buscar recursos en los hombres, la dominancia impulsa a los hombres a competir con otros hombres, para adquirir recursos y lograr el éxito reproductivo. Esta es una de las razones por las que los hombres generalmente no sienten empatía por otro hombre cualquiera. Cuando ve a algún hombre quejándose de algo, no piensa: aquí está mi hermano. Oh, podría ser yo, así que escuchémosle, ayudémosle. Los hombres generalmente no sienten esta empatía debido a la constante competencia, alimentada por el afán de dominio. Y, aunque no lo piense conscientemente, su cerebro va a guiar sus acciones. El hombre solo puede superar este instinto y trabajar junto a otros hombres cuando tienen un propósito mayor o un alto sentido de compasión, ya sea por una ética filosófica, moral, religiosa, etc. Esto no significa que vaya a ser inmune a los impulsos de dominancia, pero es probable que dirija esos impulsos hacia un propósito vital. Existe una corriente de pensamiento antropológico moderna que sostiene que la dominancia forma parte de un contexto histórico y social. Yo, en cambio, tiendo a creer más en las evidencias biológicas que se reflejan en el entorno social. Es decir, los factores biológicos influyen en el comportamiento, que a su vez influye en el entorno social. En su estado primitivo, el hombre ejercía el dominio guiado por funciones básicas almacenadas en su mente más antigua, compuesta por el cerebro basal y el sistema límbico, como se analiza en el libro El cerebro en la evolución, del neurólogo Paul Ferd MacLean. El desarrollo del neocórtex, o cerebro racional, supuso un gran salto en el proceso evolutivo, y es lo que nos diferencia de otros animales. Y según MacLean, es únicamente gracias a la presencia del neocórtex que el ser humano es capaz de desarrollar el pensamiento abstracto y tiene la capacidad de crear inventos. La mente racional también actúa como filtro para las nuevas ideas que se nos presentan. Es como un freno para nuestros impulsos primitivos. Por ejemplo, cuando alguien se emborracha, esto reduce la influencia de ese filtro y la persona puede perder el pudor, lóbulo límbico, o tener dificultad para procesar información visual, lóbulo occipital, sufrir confusión mental, lóbulo parietal, etcétera, etcétera. Es decir, ese freno del sentido común está relacionado con esta evolución. A partir de ahí, el ser humano fue identificando sus impulsos más profundos y construyendo un pensamiento que controlara esos instintos, definiendo lo que sería correcto e incorrecto y estableciendo una regla moral que guiara su vida. Una regla con la que pudiera medirse a sí mismo y a sus propios principios. Y de esos bajos instintos de dominancia nacieron también los altos valores de la dominancia. Antes, la violencia se practicaba para copular con las hembras o por el territorio. Ahora, el hombre solo podría recurrir a la violencia justificada, alineada con la justicia y las reglas que él mismo había creado. De este modo, el coraje, que básicamente es el desprecio por la muerte y el dolor, era una característica que todo hombre debía poseer, especialmente en la antigua Roma, donde el concepto de virtus era lo que diferenciaba a un hombre noble de un hombre débil. Podemos darnos cuenta de que hoy en día no queda ninguna herencia de la cultura romana. La gloria, ya sea en batalla o por hacer algo grandioso por tu país, fue convenientemente sustituida por la valentía de construir recursos para compartir con tu esposa. Dicen: no seas cobarde, poniendo el coraje del que hablaban los romanos al mismo nivel que una simple validación social, que dicta que un hombre exitoso es un hombre cachao.
Otras virtudes cardinales, como la justicia, la prudencia y el autocontrol, también corroboran con el arete de los griegos, que es la excelencia de una vida con propósito, utilizando todo su potencial. Aquel que formaba una familia en Roma tenía un título, el pater familias. La esposa, los hijos, los recursos financieros, los bienes materiales, todo era potestas, un derecho adquirido por el hombre como autoridad de la familia. Las virtudes femeninas para la antigua Roma eran la modestia y la caridad. Se concluye que la dominancia o el comportamiento primitivo del hombre, como especie inferior, fue controlado y domesticado por el hombre superior y exigido, o mejor dicho, severamente demandado a los demás hombres para que siguieran tales conductas, elevando así el comportamiento del hombre y su moral, alcanzando el respeto de la propia sociedad. Y al actuar de esa manera, era recompensado. La sociedad ya era más condescendiente con la mujer, ya que de ellas se esperaba la modestia y la caridad para ser consideradas virtuosas. Eso es lo que ellos llamaban pudicitia, palabra que hemos heredado en nuestro idioma como pudorosa. Fíjate que en los roles de género, en la sociedad romana, estaban muy bien definidas las diferencias biológicas y psicológicas. Todo esto se tenía en cuenta en la construcción de su cultura. Por eso, las responsabilidades civiles recaían sobre el hombre, no sobre la mujer, que respondía ante su marido, ya que estaba amparada bajo su dominio. Esa cultura no nos fue legada como herencia, ya que, para los humanos actuales, ese tipo de relación era demasiado extrema, demasiado retrógrada. Esa cultura fue completamente subvertida tras la caída del Imperio Romano, y en la Edad Media empezó a surgir otro tipo de comportamiento. El amor romántico. La antigua Roma no era tradicionalista, era patriarcal, algo que es muy diferente del tradicionalismo medieval. Es importante diferenciar esto aquí porque es muy común ver a la gente confundir el significado de las cosas. Cuando las civilizaciones cayeron en desgracia y llegaron a su fin, el patriarcado ya había sido eliminado, y el empoderamiento femenino era extremadamente evidente en las leyes y costumbres. Hoy en Brasil la mayoría de las personas son tradicionalistas. Y ni de lejos esto se parece a los arreglos sociales del patriarcado de la antigua Roma. Aunque los tradicionalistas digan que nuestra cultura tiene su base allí, no pasa de una falacia para evocar una sensación de legitimidad en su lucha por defender el fracasado tradicionalismo. No veo ni la sombra, ni la penumbra, ni siquiera un pelo de la Roma y la Grecia antiguas aquí en Brasil. Me da risa cuando dicen que tenemos como herencia alguna cultura de la Europa antigua. Ni siquiera Europa tiene herencia cultural de su propio pasado. Pronto tampoco tendrá herencia genética. En las relaciones sociales y culturales entre hombre y mujer, hoy en día, lo que realmente heredamos provino de la decadencia del Imperio Romano, al final de la Antigüedad, reestructurándose en la Alta Edad Media y consolidándose en el período feudal. Es aquí donde encontramos los primeros vestigios del concepto tradicional de virilidad y machismo, cualidades masculinas ya completamente desvirtuadas respecto a la Roma antigua, ya que las invasiones bárbaras acabaron con cualquier resto de cultura romana. En otro vídeo hablaré más en profundidad sobre cómo el patriarcado construye civilizaciones y el genocentrismo destruye civilizaciones. Creo que las raíces del genocentrismo se encuentran en la propia naturaleza del hombre, en lo que yo llamo indulgencia patológica, que es una tendencia inconsciente del hombre a la confianza, la condescendencia y la compasión hacia las mujeres en general, mientras que no siente ninguna empatía hacia otros hombres. Mientras que la dominancia del hombre racional les estimula a las conquistas y a la construcción de un carácter superior, el hombre primitivo, proveniente de su mente más profunda y antigua, entra en conflicto con la razón. Mira, la teoría de la mente triuna dicta algunas reglas mentales que debo considerar en mi análisis. Para que quede más claro, necesito nombrar las tres mentes de una manera más popular, y así facilitar la comprensión. Nuestra mente está dividida en inconsciente, subconsciente y consciente. Con fines didácticos utilizaré estas terminologías. Como dije antes, el cerebro basal o reptiliano corresponde al inconsciente.
el cerebro límbico al subconsciente y el neocórtex al consciente. Imagina que son tres hermanos. El inconsciente es el mayor, el subconsciente es el hermano del medio y el consciente es el hermano menor. A pesar de la interdependencia, las tres mentes operan de manera jerárquica, así que no importa lo racional que te consideres, quien tendrá la última palabra será tu cerebro emocional. La mente emocional o subconsciente, que aquí engloba también al inconsciente, fue la que nos guió durante todo el proceso evolutivo, y su función principal era nuestra autopreservación, y eso también incluye la reproducción. Mientras que el Homo sapiens sapiens, tras el despertar de la nueva cognición, o neocórtex, fue la época en la que empezamos a justificar nuestras emociones y a nombrar esas emociones con lo que llamamos sentimientos. Pero entonces, ¿qué es la emoción? La emoción es la reacción del cuerpo. Por ejemplo, cuando estamos angustiados sentimos una opresión en el pecho. La angustia es el sentimiento. La opresión en el pecho es la emoción. Ahora bien, ¿por qué estaríamos angustiados? Este es el momento en que el cerebro racional va a justificar, analizando los datos evidentes y presentando un resultado. Así es la relación subconsciente-consciente. Existe un patrón emocional instalado en tu subconsciente y tiene un desencadenante. Cuando se activa, el cuerpo siente el estímulo y reacciona, y la mente racional justifica esa emoción. Con este flujo explicado, ahora entiendes por qué tomaste una decisión que, a ojos de cualquiera, parecía estúpida. ¿Pero para ti tenía sentido? Ahora vamos con un ejemplo. El fumador normalmente dice que fuma porque eso le relaja. A ver, ¿acaso no tiene plena certeza de que el cigarro es perjudicial para los pulmones, contiene más de 4.000 sustancias tóxicas, perjudica su rendimiento físico, huele mal, molesta a la gente, entre otros males? ¿Estás seguro de que él ya sabía eso incluso antes de convertirse en fumador? Eso está impreso en todos los carteles, incluso en las cajetillas. Entonces, ¿por qué demonios empieza a fumar? Él dice que es para relajarse, que eso le ayuda a pensar, que le ayuda a descansar después de un día estresante. Eso es la mente consciente, creando la justificación para una demanda emocional que él no comprende, porque la emoción es algo ilógico. La mente subconsciente tiene un lenguaje estrictamente emocional, así que no puede comunicarse con la mente consciente en la misma frecuencia. Entonces, la mente racional se inventa cualquier cosa. Más detalles en el vídeo La ingeniería de la mente que voy a relanzar aquí, porque no quiero extenderme en un tema tan complejo, pero esto que he explicado de manera simplificada está según la neurociencia, que es un campo que me entusiasma. Debido al dimorfismo sexual, que hace que la mujer sea físicamente más frágil que el hombre, ella, a su vez, desarrolló una práctica de autopreservación que está instalada en su herencia genética. Así como el hombre posee la dominancia, la mujer posee la hipergamia. Por lo tanto, todo hombre nace con la dominancia y toda mujer nace con la hipergamia, como una programación de fábrica instalada en su inconsciente, y eso no se puede cambiar. Puedes personalizar, instalar otras aplicaciones, cambiar algunos resultados, pero no cambias la naturaleza del software. Mientras los seres humanos eran inferiores, tanto el hombre como la mujer eran guiados exclusivamente por esa programación. Pero cuando se produjo el despertar de la conciencia racional, el hombre se ocupó, con acento agudo, de dominar sus instintos más bajos, ya fuera a través de una ley moral, una ley divina o una ética filosófica, y lo hizo, básicamente, debido a los aspectos conductuales provenientes de la dominancia. La conciencia de manada, que en el sapiens se transmitió a la conciencia de tribu o comunidad. Eso es lo que hace que el hombre preserve lo que ha construido y piense a largo plazo. En cambio, la mujer, al beneficiarse de la tribu gracias al asistencialismo primitivo que los varones proporcionaban, no necesitaba esforzarse tanto como el hombre. Así era antes del sapiens y, tras la evolución hacia la especie racional, su hipergamia simplemente se adaptó a las nuevas condiciones. La posición en la que se encontraba era cómoda para la mujer. Solo necesitaba elegir a un buen macho y luego alimentarse de sus provisiones. Y para conseguirlo tenía que ser una buena manipuladora emocional. Aunque la genética de la especie sea la misma, existe una clara diferencia en las dos evoluciones que determinaron comportamientos análogos, pero distintos. Debido a la dominancia, el hombre genera más recursos con el fin de conseguir mayor poder reproductivo, y la hipergamia femenina hace que la mujer busque esos recursos en los hombres.
La mujer es capaz de identificar las brechas emocionales que tiene el hombre casi de manera inconsciente. Y la brecha emocional que ella manipula es la vanidad o el ego, como prefiráis. El ego es una percepción racional que tenemos de un patrón emocional. Como lo racional no entiende el lenguaje del cerebro emocional, crea justificaciones que no son más que meras sombras de una demanda emocional. Por eso, el ego no es más que una máscara de la verdadera causa del comportamiento. La mayoría de las personas no consiguen dar una explicación asertiva de por qué tienen ciertos comportamientos, así que se inventan algo por falta de autoconocimiento. Cuanto mayor es la belleza de la mujer, mayor es la señal de su pureza. Y cuanto más pureza, más legitimidad tiene su descendencia. Es como si el sembrador encontrara la mejor tierra para plantar sus semillas, con la certeza de que los frutos serán puros y vistosos. No importa lo experimentada que sea, esa mujer, su belleza, es una señal clara, enviada a tu cerebro emocional, de que ella es la mujer perfecta para el apareamiento. Gente, entended, por más que penséis que los seres humanos son algún tipo de seres divinos, debido a vuestra creencia religiosa, aquí estoy siendo muy científico al afirmarlo. El ser humano es un individuo emocional, con lapsos de racionalidad. En otras palabras, el ser humano no es más que un chimpancé que se las da de listo, o, si lo prefieres, un chimpancé pedante. Si quieres entender la naturaleza del ser humano, debes tener esto en mente. No somos muy diferentes de los animales. No hay nada especial en nosotros. A la naturaleza le da igual cuando provoca un tsunami que arrasa desde las hormigas hasta el más sabio de los hombres. Ella no distingue entre seres, ella es la moral, simplemente hace lo que tiene que hacer. Entonces, volviendo, el cerebro racional es la percepción de la realidad externa, del ser. El cerebro emocional es el contenido interno del ser. El hombre exterior frente al hombre interior. Espero estar consiguiendo que me sigas hasta ti. La indulgencia es una confianza y complacencia patológica que el hombre tiene hacia el sexo opuesto, debido a un mecanismo que filtra esa información externa y la compara con el contenido interno. La indulgencia es un hijo pródigo de la vanidad y del ego del hombre. Cuando la vanidad del hombre es manipulada por el sexo opuesto, el hombre tiende a satisfacer las glotonerías de los deseos femeninos para tener acceso, aunque sea remoto o imposible, al aparato reproductor de la mujer. Eso es lo que lleva a un tío a comentar en la foto de una mujer con la que jamás va a tener una relación sexual, por ejemplo, elogiando a una modelo o actriz en Instagram, porque racionalmente sabe que es de acceso imposible, pero su mente emocional no es capaz de asumirlo. Para la mente basta con dar un impulso. Aquello en lo que cree tu mente emocional, tú lo crees. Cuando tu cerebro instintivo envía un impulso, no le importa si vas a lograr el objetivo o no. Está ahí solo para ejecutar ese estímulo, que en el caso citado fue visual. Por eso, cuando ves una película erótica, acabas excitándote, aunque en realidad no estés realmente en la escena. ¿Consigues entender ahora lo que quiero decir? Entonces, toda la demanda de un patrón emocional va a generar una justificación del cerebro racional. Y si la indulgencia es la demanda de un patrón emocional, la presunción de hiposuficiencia o hipermoralidad de la mujer es la justificación racional. Entended que no quiero decir que esto sea bueno ni malo, simplemente es así. Es la naturaleza. La dominancia nos lleva a generar recursos con fines de reproducción y cedemos ante las iniciativas de los deseos femeninos por esa indulgencia, del mismo modo que cedemos ante los niños, ya que los efectos conductuales son los mismos que tenemos con un niño, razón por la cual las mujeres se comportan como niñas cuando quieren algo de un hombre. Esa simulación infantilizada en la mente de un hombre entra por la misma puerta, pero accede a otras partes cerebrales más relacionadas con los mecanismos de placer y recompensa, como explicaré más adelante. Y ellas lo saben instintivamente. Así que esto es solo un análisis hipotético, pero para este ensayo necesitaba defender esta idea, porque esa confianza y complacencia no es una construcción social, es biológica, y sin ella las hembras humanas no habrían sobrevivido a la selección natural. Es precisamente por esa indulgencia que, en tiempos de prosperidad económica, el ginocentrismo empieza a florecer, como veremos en el próximo capítulo.
El hombre enamorado es como un adicto que necesita su dosis todo el tiempo, y en ese momento su dominancia fue subyugada, no por la mujer, sino por ser un hombre permisivo y rendirse a su vanidad debido a esos estímulos. Los circuitos activados en el cerebro enamorado son los mismos que en la adicción, disparando su dopamina por las nubes, mientras disminuye su serotonina. Es lo que los consumidores de sintéticos llaman un mal viaje. Consumir el narcótico de la pasión equivale a tener la dopamina por las nubes, euforia, recompensa, y luego cuando pasa el efecto, la serotonina por los suelos, tristeza, abstinencia. Creo que esto es un mecanismo que la naturaleza creó para compensar este dimorfismo sexual, y por lo tanto, sin estos factores patológicos, no tendríamos la indulgencia, y las hembras humanas podrían ser eliminadas por la selección natural. La naturaleza es amoral, le da igual lo que esté bien o mal. Simplemente crea el mecanismo para dar continuidad al flujo de la vida. Y eso fue lo que hizo para que hubiera más equilibrio en estas relaciones entre hombre y mujer. Así que, para concluir este capítulo, vamos a repasar este flujo. El instinto reproductivo y el dimorfismo sexual masculino superior respecto a las mujeres son los parámetros biológicos de la dominancia. Estos parámetros estimulan al hombre a tener cierto comportamiento violento y apático con otros hombres, mientras que actúa de forma completamente opuesta con la mujer, siendo en general empático, condescendiente y compasivo con ellas. Estos desencadenantes generan aprendizaje en el subconsciente, desarrollando un patrón emocional que provoca el comportamiento de indulgencia patológica. Los patrones se refuerzan por las experiencias de la vida, y cuando reciben una recompensa por actuar así, el subconsciente crea un sistema repetitivo y continuo, es decir, un hábito. El ego del hombre justifica este comportamiento como el correcto, y lo proyecta en alguna excusa, ya sea ideológica, como el tradicionalismo y el feminismo, o el proteccionismo hipogámico, un fetiche sexual como el cuckold y el caballero blanco, o incluso todo esto junto dentro del mismo paquete que es el complejo ginocéntrico. Y todo esto es lo que yo llamo indulgencia patológica. Ahora que entendemos las causas psicológicas y hemos conseguido encontrar el vector interno causante del ginocentrismo, es cuando vamos a comprender el hecho de que dos hombres sean los responsables del mismo, debido al relajamiento y la permisividad provocados por su propia vanidad. Y esa permisividad se vuelve epidémica en una época de prosperidad económica o de estabilidad civilizacional. De este modo, los alfas que dominan esa civilización empiezan a permitir el ginocentrismo para tener más acceso a la reproducción. Ahora vamos con el vector externo, que son las causas socioculturales. Así que volvamos al periodo feudal. Ahora que hemos concluido que la indulgencia es una característica patológica, por tanto emocional, del hombre, y que luchar contra ello exige mucha iluminación, firmeza, autoconocimiento, rectitud y autocontrol de los bajos instintos, vamos a entender los factores externos que estimularon este comportamiento, que se convirtió en una cultura conocida como tradicionalismo, y en su hermana gemela, el feminismo. Existe un dicho muy conocido que dice así: los hombres fuertes crean tiempos fáciles, y los tiempos fáciles generan hombres débiles, pero los hombres débiles crean tiempos difíciles, y los tiempos difíciles generan hombres fuertes. Este dicho resume bien las enseñanzas del libro The Fate of Empires, o El destino de los imperios. Es una lección histórica, en pocas palabras. Nuestra historia se remonta a Europa en el siglo XII, cuando empezó a surgir una especie análoga al eslogan «Haz el amor, no la guerra». Todo comenzó cuando un movimiento artístico conocido como Amor Cortés empezó a dominar el panorama cultural de la época. Debido al multiculturalismo de la época, se introdujo una práctica árabe, una especie de culto a lo femenino, y unido a las fuertes tendencias de los cortejos aristocráticos y al marianismo, o mariolatría si lo prefieres, que prácticamente elevaba a la mujer de la época al estatus de santas como la Virgen María, y todo esto, al ser incorporado al código de conducta militar de entonces, da lugar a lo que conocemos como caballerosidad. Pero entonces me preguntas, ¿cómo demonios consiguieron meter el amor cortés dentro del código de conducta y comportamiento de los militares? Intenta adivinar. Muy sencillo, viajero.
avergonzando, o el famoso shaming. ¿Esto te recuerda a algo? ¿Te suena familiar? Ahora vas a entender de una vez por todas por qué los tradicionalistas son enemigos del hombre, traidores de su propio género, y por qué, como MGTW, nos oponemos a ellos. Todo empieza cuando una loca capibara, con suficiente poder financiero y gran influencia, llamada Leonor de Aquitania, decide ser la protagonista de una revolución cultural que perduraría hasta nuestros días. Empezó a financiar escritores, músicos trovadores, obras artísticas y junto con María de Champaña presidían un prototipo de lo que hoy conocemos como el juzgado de familia, conocido en aquella época como el Tribunal del Amor. Pero no quiero adelantarme. Con fines didácticos, voy a usar algunos términos actuales para ejemplificar y dejar claro lo que se hacía en esa época. Los caballeros eran los hombres más famosos y ricos de la época, y cuando eran acusados de alguna actitud indisciplinada, algún abuso que podría considerarse como machismo o masculinidad tóxica, eran avergonzados públicamente para que su actitud sirviera de ejemplo y justificara una reforma cultural en el comportamiento de los hombres. Así que Marie de Champagne reunió a toda la aristocracia de la época, desde los soldados más humildes hasta los príncipes, y lo que podríamos llamar clase media y beautiful people, para acordar con ellos cómo debía ser la etiqueta de los hombres y las mujeres. Un ejemplo de esto es que la caza fue considerada un comportamiento tosco, siendo sustituida por juegos de caballería, con el fin de domar la inclinación de los hombres hacia la caza. Marie tenía un deseo profundo de convencer a los hombres de la sociedad sobre sus defectos, una especie de perdón por ser hombre, y prescribir el amor romántico y, al mismo tiempo, la adoración a las mujeres como remedio. A través de este manual se introdujo el amor romántico como parte de la conducta del código militar, y así domar lo que ellas llamaban la brutalidad y el desorden de los hombres. La idea de que el amor es ennoblecedor y necesario para la educación de un caballero proviene de esa época. El verdadero hombre era el mejor amante y, por consiguiente, el mejor caballero. Como brazo de esta revolución cultural existía el marianismo o la mariolatría. Aunque existía un consenso en la Iglesia respecto a que hombres y mujeres eran igualmente herederos del pecado, las actitudes cristianas de base hacia el género femenino empezaron a evolucionar en este periodo. En ese momento surgió una nueva veneración hacia las mujeres como contrapartida de la Virgen María, junto con la aparición del caballerismo y el amor cortés, lo que tuvo el efecto de elevar el estatus de las mujeres y debilitar la idea anterior de que las mujeres heredaban el pecado original. Y María se convirtió en la noción consensuada de mujer de la época, una especie de Virgen María en el cielo, mujer en la tierra. Tras ese cambio, los hombres siguieron siendo vistos como pecadores en busca de redención, intentando imitar a Cristo, mientras que las mujeres eran cada vez más consideradas como las contrapartes de la Virgen Santa en la tierra, puras, perfectas desde el momento de su nacimiento, vírgenes y con menos énfasis en su necesidad de redención. Dicho de otro modo, tras la Edad Media se puso menos énfasis en la herencia pecaminosa femenina de Eva y más énfasis en su semejanza con María. Incluso con la división protestante del catolicismo, la idea de la mujer pura y santa, que se desarrolló a partir de la veneración de María, siguió adelante, aunque sin el énfasis católico en la figura de María. Mientras que la elevación ginocéntrica de las mujeres se arraigó en la Iglesia, su origen provino, en gran parte, del exterior, en una completa intersección de creencias paganas, un culto árabe a las mujeres, caballerismo, amor cortés, sectas marianas heréticas, especialmente entre las clases aristocráticas que entretejían estos elementos en una cosmovisión ginocéntrica popular. En el siglo XI, el culto a la Virgen María se hizo ampliamente popular. La reverencia concedida a la Virgen se extendió al sexo femenino en general. Y así como un vasallo debía obediencia a su señor feudal, también debía servicio y devoción a su dama. Así, existía un servicio de amor como existía un servicio de vasallaje, y el amante quedaba con su dama en una posición análoga a la del vasallo respecto a su soberano. La aristocracia y la Iglesia desarrollaron la doctrina de la superioridad de las mujeres. Tal adoración unió tanto a la persona de la Virgen en el cielo como a la de la tierra,
y transmitió al mundo moderno el ideal del caballerismo. El culto a la Virgen y el culto a la caballería crecieron juntos y continuamente influyeron el uno en el otro. El culto a la dama era la contrapartida mundana del culto a la Virgen, y fue una invención de la aristocracia medieval. En el caballerismo, la adoración romántica de una mujer era tan necesaria como la cualidad del caballero perfecto en la adoración a Dios. Es decir, se consideraba la adoración a una dama tan cercana como la de Dios. El acuerdo estaba hecho. Ahora que el poder del amor estaba establecido, la querella femenina satisfecha y el amor romántico a todo vapor dentro del código de caballería, empezamos a ver el comportamiento de los soldados románticos muy parecido al que vemos hoy en día. Por ejemplo, luchará hasta la muerte por su dama, cartas de amor en el frente de batalla, una foto arrugada de su novia en algún bolsillo del uniforme. En vez de ser por la patria o por el rey, es su amor por ella lo que ahora impulsa el sacrificio militar de un hombre. Las películas que retratan guerras o aventuras siempre tienen a un héroe y su dama deteniéndose para un largo beso, con bombas explotando y edificios cayendo a su alrededor, como si sugirieran que toda esa carnicería es por ella. Un ejemplo reciente de esto es la película John Wick Parabellum, que por cierto me gustó mucho. Pero en determinado momento le preguntan a John el motivo de todo aquello. ¿Por qué seguía luchando? Él responde que es para mantener viva la memoria de su amada. ¿Cuántas películas hemos visto ya de un tipo que desafía todo y a todos por la venganza de su difunta dama? Como ya he dicho, el feminismo trata sobre la inferioridad de la mujer, y por eso quiere disminuir y emascular a los hombres para dejarlos inferiores a las mujeres, y así ellas conseguir una ventaja. El tradicionalismo trata de divinizar a la mujer, colocándola en un estatus de superioridad y santidad tal que los hombres no son dignos ni de besarle los pies, y deben poner a su disposición todos sus bienes e incluso su propia vida. El caballerismo generó el feminismo, y el feminismo no se sostiene sin el caballerismo. Es un sistema que se retroalimenta. El caballerismo nunca fue una medida de virilidad de la misma forma que el virtus de la antigua Roma o la ética de la virtud griega, nunca. Antes de la Edad Media, las declaraciones de pasión entre las parejas se hacían de forma privada. Si se hacían en público, se veían como sospechosas. Llegada la era del caballerismo, los hombres se vieron obligados a hacer declaraciones extravagantes, homenajes a las diosas en la plaza, en los torneos de caballería, organizar eventos románticos lujosos, emasculando a un hombre de tal manera que, como hoy en día el medio es YouTube, veo a hombres haciendo vídeos y más vídeos de declaración a su amada, o cediendo espacio para que ella aparezca en sus vídeos, y permitiendo incluso que ellas les avergüencen delante de toda su audiencia. Hoy en día se acepta que una mujer pegue, humille y avergüence a un hombre públicamente, mientras que él tiene que tratarla como una princesa de Disney. Mira lo que escribió una escritora profeminista, Modesta Pozo, en el año 1590. ¿No vemos que la tarea correcta de los hombres es salir a trabajar y desgastarse intentando acumular riqueza como si fueran nuestros mayordomos, para que podamos quedarnos en casa como la gobernanta, dirigiendo su propiedad y disfrutando de las ganancias de su trabajo? Eso, si te gusta, es la razón por la cual los hombres son naturalmente más fuertes y más robustos que nosotras. Necesitan serlo, para que puedan soportar el trabajo duro a nuestro servicio. Ahora, mira lo que dijo la ministra Damares ahora, en diciembre de 2018. Hoy en día, la mujer ha estado mucho fuera de casa. Suele bromear diciendo que le encantaría estar en casa toda la tarde, en una hamaca, y que su marido trabajara muchísimo, muchísimo, para mantenerla y llenarla de joyas y regalos. ¿Ese sería el modelo ideal de la sociedad? ¿Consigues ver el patrón aquí? El tradicionalismo alimenta al feminismo. Uno no existe sin el otro. El feminismo puso a las mujeres a trabajar y a competir con los hombres, pero como ellas no consiguen competir directamente con los hombres en el mercado laboral, entonces el feminismo crea políticas públicas para quitar cada vez más las ventajas naturales de los hombres y crear ventajas artificiales para las mujeres. Al mismo tiempo, el tradicionalismo también crea esas condiciones de trabajo para la mujer, pero en la práctica el dinero de la mujer es suyo y el dinero del hombre también es suyo. Eso es ser un hombre de verdad para el tradicionalismo, sacrificio en favor de la dama. Y las mujeres tradicionales no se diferencian mucho de las feministas.
Creo que las mujeres tradicionalistas son incluso más cobardes que las feministas, porque se hacen las santas, cierran los ojos ante las cagadas que ha hecho el feminismo, pero se aprovechan de todos los privilegios que pueden de la sociedad. Otras gritan y ofenden a las feministas, pero cuando se trata de recortar alguno de sus privilegios, patalean como niñas. Al menos la feminista es identificable. En cambio, la tradicionalista se esconde detrás del aura de diosa virginal y utiliza el feminismo como espantapájaros para desviar de sí misma la mancha enfermiza que cargan las feministas. No quieren perder la veneración y el sacrificio del hombre en beneficio propio. Otra práctica en el feudalismo sexual era el tribunal del amor. A las mujeres les encantan los eufemismos. El juzgado de familia es el palo de la mujer sobre el lomo del hombre, y el tribunal del amor era el tribunal del odio contra el hombre. Es decir, en teoría era para resolver problemas matrimoniales, pero en la práctica era para avergonzar y castigar al hombre por no tratar a la diosa como tal. Ese tribunal del amor estaba compuesto únicamente por mujeres. También era conocido como la Corte de las Damas, donde presidían como juezas Leonor de Aquitania, su hija María de Champaña, su sobrina Isabel de Flandes y Ermengarda, condesa de Narbona. Y además estaba compuesto por 70 jurados mujeres. ¡Qué época para ser caballero! Te pasas años en una cruzada y cuando vuelves, todo está hecho un desastre. Las penas eran variadas. Difundían la noticia del repudio al macho tóxico a través de panfletos, una especie de tabloide de la época. Y es normal que compares esto con el mainstream de hoy en día. Ser caballero era un honor y un gran estatus en la sociedad, conseguido con mucho sacrificio y esfuerzo, que podía ser totalmente destruido con una simple noticia, como una acusación falsa en un panfleto. Podía llegar a castigos más severos, como la pérdida de bienes, propiedades, títulos. Era un horror. No, señor. La palabra de la mujer valía mucho más que la de un caballero. Una mentira de la diosa virgen valía más que 1000 verdades de un caballero. Todo se analizaba siempre desde la óptica femenina. Ya he dicho antes que el sentido común de comunidad del hombre civilizado siempre ha sido un termómetro de su moralidad. Si él se equivocaba, estaba sujeto a las reglas que él mismo había inventado. En cambio, su mujer, bajo su tutela, sus bajos instintos eran frenados por el marido. Cuando los papeles se invirtieron en el tradicionalismo caballeresco, la mujer perdió el freno, tío. Es muy raro ver a una mujer con valores espirituales que consiga llegar a las mismas conclusiones lógicas y tener una conducta moral como un hombre, precisamente porque nunca ha necesitado hacerlo. Ellas recibieron todos los beneficios gratis, y en las civilizaciones antiguas solo se esperaba que fueran castas y modestas. La única mujer que he estudiado, y de la que puedo decir con propiedad que tiene un alto valor espiritual para mí, fue Esther Vilar. Solo una mujer con una base genuinamente intelectual podría llegar a las conclusiones que ella escribió en su libro: El hombre domesticado, el matrimonio es inmoral y el sexo poligámico. No me imagino a muchas mujeres hoy en día que escribirían libros como esos. La indulgencia patológica del hombre hacia la mujer eliminó cualquier freno que existiera, permitiéndoles entregarse a sus deseos narcisistas más bajos y tomar actitudes perversas contra el hombre. Y esto lleva consolidado más de 800 años. ¿De verdad crees que se puede arreglar algo así? ¿Crees que las leyes van a mejorar? Incluso si mejorasen, ¿cómo se podría deconstruir la cultura misándrica que está prácticamente arraigada en el ADN del hombre moderno, que tiene una mentalidad tradicionalista? El ginocentrismo, igual que en el periodo feudal, está presente en todos los medios, en toda la literatura, en todos los anuncios de la tele, en todos los programas, en las leyes, en el poder judicial, tanto en la Iglesia católica como en la protestante, en la música, en los días festivos, en las instituciones educativas, en todo. La única solución para toda esta mierda es MG Todau y punto. Rechazar toda esa porquería secular y encontrar un propósito, sin ser vasallo de ninguna mujer, con la excusa de la responsabilidad de ser hombre. Eso ya era shaming hace más de 800 años. Un ciudadano griego o de la antigua Roma, al ver esto hoy, preferiría ser atravesado por una espada en la guerra antes que tener que someterse a todo esto solo para ser considerado un hombre de verdad. MGTOV es el único camino y la verdad para el hombre moderno.
Y con la quinta ola feminista, no sé, tío. Difícilmente algo va a cambiar a corto o medio plazo. La quinta ola va a engañar a los desprevenidos, aquellos que eran MGTOW a regañadientes. Pueden pensar que las cosas van a mejorar y entonces volverán a la plantación y en realidad el sistema ginocéntrico solo dará un paso atrás para luego volver con más fuerza. La única solución y opción de salvación para la sociedad que veo es el patriarcado total y duro, pero eso es una utopía. Lo más probable que ocurra es una tecnocracia. Ahí lo tenéis, otro vídeo que está por producirse para vosotros. En fin, tradicionalistas y feministas son todo lo que una sociedad que quiere ser sana no necesita. Bueno, los principales comportamientos prescritos por el Código del Amor Caballeresco son la realización de gestas románticas, valentía y vasallaje. Antes de una reubicación en las relaciones románticas, el galanteo, o ser galante, se refería a cualquier comportamiento valiente, especialmente en batalla. Como el machismo, creo que el significado de esa palabra ha cambiado por completo. Sin embargo, sobre las reglas del amor caballeresco, pasó a ser, según la definición del diccionario de Google, abro comillas, atención educada o respeto dado por los hombres a las mujeres, amable con las damas, delicadamente obsequioso, cierro comillas. ¿Pueden estas dos definiciones de galantería estar más alejadas? Amplían el significado para abarcar dos ámbitos de comportamiento completamente diferentes. Parece entonces que las mujeres de la época aprovechaban con éxito los mayores comportamientos sacrificiales del hombre, el caballerismo y la valentía, para satisfacer sus apetitos narcisistas. Un vasallo se define como un siervo, un esclavo, un subordinado o dependiente, o una persona que ha entrado en una obligación mutua con un señor o monarca en el contexto del sistema feudal en la Europa medieval. Las obligaciones a menudo incluían apoyo militar y protección mutua a cambio de ciertos privilegios, generalmente incluyendo la concesión de tierras mantenidas como un feudo. La vasallaje en el amor cortés fue entonces utilizada como un concepto que Maurice Valency llamó el principio modelador de todo el diseño del amor cortés. Fuera uno caballero, trovador o plebeyo, la rutina de vasallo hacia la mujer era la norma del día, exactamente igual que hoy. Los poetas adoptaron la terminología del feudalismo, declarándose vasallos de la dama y dirigiéndose a ellas como midems, que etimológicamente no significa mi señora, sino mi señor, y fue adoptado como adulación estándar hacia una mujer. Una práctica particularmente notable, que muestra una adaptación del modelo feudal, consistía en que el hombre se arrodillaba sobre una de sus rodillas ante la mujer. Arrodillándose de esta manera, adopta la postura de un vasallo. Habla prometiendo su lealtad, comprometiéndose, como haría un hombre ante su señor feudal, a no ofrecer sus servicios a ninguna otra persona. Y aún va más allá. A la manera de un siervo, él le entrega toda su persona como un regalo, un mortal siendo agraciado por el amor divino. Hasta hoy seguimos oyendo estos clichés saliendo de la boca de hombres que conocemos, que ya practican la vasallaje en el noviazgo, luego en la ceremonia de certificación del ganado vasallo, conocida como matrimonio, y incluso después del matrimonio, los juramentos necesitan ser reforzados y demostrados todos los días. Imagina la Europa del siglo XII como una gran representación teatral, escenificando los temas del amor caballeresco, que llegarían a ser tan populares que sus protagonistas seguirían sirviendo de modelo para la población mundial 800 años después. Así que tenemos los siguientes papeles. Damas de la corte, que son las feministas. Las feministas de hoy se refieren a las damas de la corte de finales de la Edad Media como las primeras feministas o protofeministas, y al igual que las feministas modernas, estas mujeres disfrutaban de privilegios y recursos considerables. Entre los siglos XII y XIV, las pruebas muestran que las mujeres empezaron a movilizarse para aumentar su autoridad sobre la forma correcta en que hombres y mujeres debían llevar sus relaciones, poniendo especial énfasis en lo que consideraban papeles aceptables para el hombre en una sociedad civilizada y digna.
No es de extrañar que sea precisamente en esa época cuando mujeres poderosas pudieron establecer las cortes de amor, presididas por mujeres que actuaban de manera comparable a los actuales tribunales de familia, arbitrando disputas amorosas entre parejas en conflicto. La literatura clave de la época, que detalla la etiqueta adecuada esperada en las relaciones de género, fue encargada por mujeres poderosas, como por ejemplo el arte del amor cortés. Y en algunos casos fue escrita por las propias mujeres, como los escritos de Christine de Pizan o de Marie de France. El discurso emergente actuaba como una droga que prometía la introducción de un poder unilateral para las mujeres sobre los hombres. La difusión de la literatura romántica prometía expandirse rápidamente a todas las clases sociales del continente. Hemos vivido, con las consecuencias desde entonces de una revolución mucho más significativa para la historia de las relaciones de género que la introducción de la píldora anticonceptiva y el divorcio, sin culpa, siendo estos últimos meros productos accidentales generados dentro de una cultura mayor de amor caballeresco. Los arquetipos introducidos en la sociedad por estas damas de alta cuna son instantáneamente reconocibles. La doncella en apuros. Son las mujeres inocentes, mujeres desamparadas, mujeres como víctimas. La princesa son las mujeres más bellas, mujeres como sujetos narcisistas, exigiendo devoción, mujeres merecedoras de privilegios especiales. Y las damas nacidas en la alta sociedad, mujeres moralmente puras, mujeres como joyas preciosas, mujeres como superiores, mujeres como titulares. Y estas ilusiones aseguraban que las atenciones de los hombres se dedicaran a las mujeres. Un programa tan exitoso que las feministas modernas siguen moldeando el panorama cultural actual con la propaganda de sus antepasadas, protofeministas. Y, al igual que sus antepasadas, las mujeres siguen utilizando narrativas embarazosas para facilitar su herencia de pedestalización. Caballeros lompos. Esta metáfora se refiere a esos individuos heroicos, hombres que son galantes de muchas maneras, pero sobre todo de las formas equivocadas, como hacerse notar ante las mujeres mientras disfrutan compitiendo y perjudicando a otros hombres. Más que cualquier otro actor en esta obra, los caballeros blancos se especializan en comportamientos galantes, con el objetivo de impresionar, y finalmente, adiós, conseguir que sus egos sean acariciados por las mujeres. Para estos primeros caballeros blancos, el torneo, precursor de los torneos deportivos modernos, consistía en competiciones caballerescas o combates en la Edad Media. En estos combates, los caballeros estaban dispuestos a herir a sus semejantes para ganarse el elogio de las espectadoras. Los competidores eran observados en una batalla por mujeres que lanzaban sus prendas de ropa a las arenas, para que los deportistas usaran la prenda de una mujer en particular y la representaran en la arena. Los hombres básicamente estaban luchando por ella, igual que hacían en otros lugares, en campos de batalla reales. Al galante hombre que ganaba su torneo se le concedía la oportunidad de divertirse con la mujer a la que había representado en el ring. Hoy en día mantenemos esa tradición ginocéntrica, como los torneos de fútbol, torneos de artes marciales y así sucesivamente. Todos están diseñados para mostrar las proezas masculinas, donde los competidores ganadores luego se divierten con las mejores damas. Otras actividades de los caballeros blancos incluyen impresionar a las mujeres con grandes gestos de protección. Por ejemplo, la iniciativa del escudo verde con la dama blanca. Era una orden de caballería fundada por Jean Lemingre y otros 12 caballeros en 1399, comprometiéndose durante 5 años a la protección de las mujeres. Inspirada por el ideal del amor cortés, el objetivo declarado de la orden era guardar y defender el honor, la propiedad, los bienes, la reputación, la fama y el elogio de todas las damas y doncellas. Una empresa que mereció el elogio de Christine de Pizan. Lemaitre, cansado de recibir quejas de señoras, doncellas y viudas que alegaban estar oprimidas por hombres poderosos, y al no encontrar ningún caballero ni escudero dispuesto a defender su justa causa, hizo un juramento escribiendo una larga carta, en la que explicaba su propósito para que fuera difundido ampliamente en Francia y más allá de sus fronteras.
La carta explicaba que cualquier muchacha, joven o mayor, que se encontrara víctima de una injusticia, podría solicitar uno o más caballeros como compensación, y ese caballero respondería de inmediato y dejaría cualquier otra tarea que estuviera realizando para enfrentarse personalmente al opresor de la dama. Las similitudes de esta orden con iniciativas contemporáneas como la campaña White Ribbon, en las que los embajadores masculinos juran a todas las mujeres nunca tolerar, excusar ni permanecer en silencio ante la violencia contra las mujeres, e intervenir y actuar contra cualquier hombre acusado de delito contra una mujer. Trovadores 1. POAs promotores del Delmino. El trabajo de los trovadores era difundir la palabra sobre las virtudes del amor caballeresco, a través de la música, la poesía y la narración de historias. Tanto la aristocracia como los plebeyos disfrutaban escuchando historias sobre valentía, y las damas estaban repletos de poemas de amor épicos, mientras los trovadores practicaban los rituales del amor, caballerosidad. Al igual que los PUAs o los gamers de hoy en día, que escriben y hablan en alabanza de la vagina, los trovadores también fueron compositores y promotores del arte del amor, con el fin de alcanzar la plenitud sexual. Ellos continúan la tradición de escribir en prosa para ilustrar las muchas maneras de halagar a las mujeres con el fin de meterse en sus pantalones. El juego es una palabra muy apropiada para esta tradición de 800 años, con su prohibición de frases ensañadas y su falta de autenticidad personal. Es un juego guionizado de adoración a la mujer que persigue un objetivo muy limitado. En esencia, esto equivale a fingir un amor caballeresco con fines de manipulación, generalmente para conseguir sexo. Cuando las mujeres modernas llaman a estos jugadores hombres de verdad, puede que estén muy cerca de acertar. Aunque ellos, personalmente, pretendan rechazar el caballerismo, adoptan sus principios para conseguir lo que quieren. Trovadores 2. Hombres profeministas, o, al contrario que los trovadores mencionados que defendían un amor orientado a la realización sexual, el trovador 2 defendía un amor más idealizado de deseo que no se consuma en la realización sexual. En esencia, estos hombres se parecían más a Romeos aduladores que a Casanova y Fitado. El concepto que los guiaba se llamaba amor puro. Tales hombres eran particularmente prevalentes en el norte de Francia, mientras que en el sur vemos a los trovadores 1, que celebraban un amor más carnal, en el que se buscaban encuentros sexuales completos. Otra cosa que distinguía a los trovadores del tipo 2 de los primeros era la autenticidad. Estos hombres parecían identificarse completamente con el papel, y no eran meramente jugadores. El deseo de servir a las mujeres como vasallo o quizá como esclavo masoquista formaba parte de su carácter. Piensa en la versión actual como los hombres profeministas que trabajan servilmente para transmitir el mensaje de sus superiores feministas, del mismo modo que estos trovadores se dedicaban a defender el comportamiento narcisista de sus damas. El papel del avasallaje se aplica aquí más que en cualquier otro personaje de la Edad Media. No como una rutina meramente pretenciosa para conseguir sexo, sino, de hecho, como una afirmación del alma. Hay muchos hombres que están en el celibato involuntario, no por cuestiones genéticas, sino por la idealización de las mujeres, de la misma forma que tenían estos trovadores del tipo 2. Las evidencias del genocentrismo pueden encontrarse antes de la Edad Media, así que el genocentrismo tendría aproximadamente 800 años. Pero para determinar si la tesis es válida, primero necesitamos definir qué es el genocentrismo. El término genocentrismo ha estado en circulación desde 1800 con la definición general centrada en las mujeres, preocupado por las mujeres. Adam Kostaski clasifica aún más el genocentrismo como, abro comillas, el sacrificio masculino en beneficio de las mujeres y la deferencia de los hombres hacia las mujeres. Y concluye, el genocentrismo, ya sea bajo el nombre de honor, nobleza, caballerosidad o feminismo, su esencia no ha cambiado. Sigue siendo un deber peculiarmente masculino ayudar a las mujeres a subir a los botes salvavidas, mientras los propios hombres se enfrentan a una muerte segura y helada. Cierro comillas.
A partir de estas definiciones, vemos que el genocentrismo podría referirse a cualquier práctica centrada en la mujer, en una sociedad, o incluso a un solo acto genocéntrico realizado por un individuo. Teniendo en cuenta este uso amplio, concluimos que la expresión cultura genocéntrica se define como cualquier cultura que instituye normas para las relaciones de género que benefician a las mujeres a costa de los hombres en una amplia variedad de aspectos. En la base de nuestra forma actual de genocentrismo está la práctica del sacrificio masculino impuesto en beneficio de las mujeres. Si aceptamos esta definición, necesitamos mirar hacia atrás y hacernos la siguiente pregunta sobre si los sacrificios masculinos a lo largo de la historia siempre se han hecho por el bien de las mujeres, o, alternativamente, por alguna otra finalidad principal. Por ejemplo, cuando los hombres iban a morir en gran número en las guerras, ¿era para las mujeres o era para el hombre, el rey y el país? Si fue por las mujeres, entonces podemos afirmar que esto fue resultado de una cultura ginocéntrica intencionada. Si el sacrificio no está destinado al beneficio de las mujeres, aunque las mujeres sean ocasionalmente beneficiarias del sacrificio masculino, entonces no estamos tratando con el ginocentrismo. La descartabilidad masculina estrictamente para el beneficio de las mujeres surge con fuerza tras el advenimiento de la revolución de género del siglo XII en Europa, una revolución que nos dio términos como valentía, caballerosidad, amor cortés, caballeresco, cortesía, romance y así sucesivamente. A partir de ese periodo, las prácticas ginocéntricas crecieron exponencialmente, culminando en las exigencias del feminismo actual. En resumen, el ginocentrismo era, en el mejor de los casos, un fenómeno esporádico antes de la Edad Media, después de lo cual se volvió omnipresente. Teniendo todo esto en cuenta, tiene poco sentido hablar de una cultura ginocéntrica a partir de la Revolución Industrial hace apenas 200 años, o 100 o 30 años atrás, o de que tenga 2 millones de años, como algunos argumentarían. No estamos simplemente luchando contra 2 millones de años de programación genética. Nuestro enemigo, construido culturalmente, es mucho más fácil de identificar, y las pruebas históricas son contundentes. Para mí ya basta de esta sociedad. Ya me he levantado de la mesa de negociación, sin embargo, creo que todavía hay muchos hombres con potencial ahí fuera, que pueden ser alcanzados con el mensaje MGTOW. No soy activista por los derechos de los hombres, apoyo muchísimo a los compañeros del movimiento, pero no creo que tener los mismos derechos que las mujeres solucionaría nada, y mucho menos intentar frenar el avance de las leyes feministas, porque eso no va a ocurrir. La respuesta correcta a esta ecuación es seguir tu propio camino. Es la mejor elección y, de hecho, es la única elección. Si algún día tenemos una oportunidad de revertir el daño causado por siglos de ginocentrismo, solo será a través del mensaje del hombre libre, un hombre a la vez, como en aquella película con Andrew Garfield, hasta el último hombre. Ese es mi trabajo aquí, con el fin de evitar una epidemia de hombres quitándose la vida o perdiendo la cordura por culpa de una ilusión llamada matrimonio y del narcisismo de la mujer moderna. Creo que hasta aquí he cumplido mi objetivo, así que vamos a repasar todo lo que he dicho hasta ahora. El complejo de cultura ginocéntrica comienza, en primer lugar, identificando una complacencia patológica del hombre hacia la mujer, lo que yo llamo indulgencia. Esa indulgencia es una marca psicológica del hombre, que cede ante los deseos y voluntades femeninas. De lo contrario, ellas ni siquiera tendrían recursos ni habrían sobrevivido al proceso de selección natural. Es un mecanismo que la naturaleza desarrolló para compensar el dimorfismo sexual entre el macho y la hembra en la especie humana. Sin embargo, con el surgimiento del hombre civilizado, estos aspectos psicológicos se vuelven más peligrosos, siendo indebidamente justificados como una presunción de hiposuficiencia por el feminismo o de hipermoralidad femenina por el tradicionalismo, por el fetichismo hipergámico, cuco, de caballero, blanco, etc., entre otros ya mencionados. El colapso es el destino de todas las civilizaciones, y esto no es una teoría, sino un hecho. Y notamos que estamos cerca del colapso cuando percibimos la degeneración social o el desprecio por los valores que fueron el fundamento de esa civilización.
Tras el colapso de una civilización surge otra, con valores más débiles que los de su predecesora, ya que hereda mucho más las debilidades, pues están cronológicamente más próximas. Los hombres ceden a la indulgencia, pero ahora siendo estimulados y reforzados por la cultura vigente, que comienza con las prácticas de la aristocracia, y los conceptos como virtus y arete, que definían lo que sería un hombre de verdad, un viril, en las sociedades antiguas, fueron sustituidos por la delicadeza y la emasculación del amor cortés. De este modo, la dominancia del hombre sería reemplazada por otro propósito, una validación externa, un amor divino y mortal, su dama. Debido al crecimiento económico y a una transición hacia un sistema monetario, hubo un éxodo rural, y la gente empezó a aglomerarse en los centros, facilitando la propagación epidémica del idealismo ginocéntrico. Las mujeres de la alta mesa, de la aristocracia, deseaban una reforma cultural en las relaciones entre hombre y mujer. Por eso empezaron a financiar trovadores, escritores, juglares, obras de teatro, para difundir rápidamente el amor romántico. Mujeres de las clases más altas hasta las más bajas se sintieron fascinadas por aquello y empezaron a exigir ese tipo de comportamientos a los hombres. Todos ellos debían ser como Sir Lancelot, bondadosos, amables y delicados con las damas. La estrategia era sencilla, crear el modelo ideal de hombre domesticado, convencer a las mujeres de que deben exigir que los hombres sean de esa manera, como en los cuentos, con la excusa de que así sería más fácil el acceso a la reproducción, y con este escenario preparado empiezan a cuestionar los roles de género y a hablar de la opresión de la mujer por parte de los hombres. Esto hizo que el amor cortés se introdujera en el código de conducta de la caballería, surgiendo así el caballerismo, y de este modo adiestrar a los hombres. Eliminan todas las prácticas masculinas de diversión, sustituyéndolas por algo que fuera más acorde con los deseos femeninos. Así surgieron los torneos y los deportes ginocéntricos que yo personalmente prefiero llamar peleas de moños o rodeo de calzonazos. Una revolución cultural no se lleva a cabo sin el apoyo de la religión, y el paganismo, proveniente de las inmigraciones orientales, especialmente uno en particular, un culto árabe al feminismo, fue siendo absorbido poco a poco por el clero, resultando en el marianismo o culto a la Virgen, que tenía como su contraparte terrenal, el culto a la dama, elevando a la mujer al estatus de santidad. Leonor y su hija Mary crean el Tribunal del Amor, compuesto únicamente por mujeres para juzgar los casos matrimoniales y castigar a los hombres. Era la justicia feminista de la época. Y ya está. Estos son los factores generales que generan un complejo de cultura dinocéntrica. En la línea temporal, a continuación, vemos el debate sobre el estatus de las mujeres, escritoras, feministas y todo se va preparando para ser absorbido por el marxismo con la lucha de clases. En la burguesía surgen las sufragistas, esas mismas que a los neoconservadores les encanta pasarles la mano por la cabeza, pero tenían la misma mentalidad que las mujeres de la aristocracia feudal. Todo se va desarrollando hacia la segunda y tercera ola feminista. También surgen los justicieros sociales y llegamos a la actualidad. Espero que haya quedado claro cuáles son las raíces de nuestro problema actual, que es el genocentrismo, y las razones por las que el MGTOW rechaza los roles de género tradicionales. Estamos viendo repetirse la historia del siglo XII, aglomeración de personas en las metrópolis, surgimiento de nuevas tecnologías, crecimiento económico, globalización, inmigración, influencia de otras culturas, avance del dinocentrismo y degeneración comportamental. Lo mismo ocurrió durante la Revolución Industrial, lo mismo ocurrió en la Segunda Guerra Mundial y lo mismo sigue ocurriendo hasta nuestros días. El patriarcado murió en el apogeo de la antigua Grecia y Roma. Y después de eso, los valores masculinos fueron completamente relativizados, considerándose hombre solo aquel que se sacrificara por una mujer. Nos dirigimos rápidamente hacia una transición generacional, hacia la era tecnocrática, o como quiera que la llamen los supervivientes dentro de 100 o 200 años, y veremos hasta dónde llegan los hombres débiles, es decir, aquellos sin valores o que basan sus valores en la validación social ginocéntrica. Fue todo lo que necesitaba decirles hoy. Espero que lo hayas disfrutado. Por favor, no dejes de compartir este vídeo, de comentar y compartirlo en todas tus redes sociales y grupos, porque eso ayuda mucho a la relevancia de este vídeo. Si te ha parecido importante, necesita ser relevante para que otras personas puedan verlo. Y eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima, forasteros.